El proceso grupal Enrique Pichon Riviere. Pluralidad fenoménica. Este principio se basa en la consideración de tres dimensiones fenoménicas de la mente, con sus respectivas proyecciones denominadas en términos de áreas. Área 1 o mente, área 2 o cuerpo, área 3 o mundo exterior. Estas tres áreas fenoménicamente tienen importancia en cuanto que el diagnóstico se hace en función del predominio de una de ellas. Aunque un análisis estratigráfico muestra la existencia o coexistencia de las tres áreas comprometidas en ese proceso en términos de comportamiento, pero en distintos niveles. Eso es lo que constituye el comportamiento en forma de una Gestalt o Gestaltung, en permanente interacción de las tres áreas. Sin embargo, tenemos en cuenta que el proceso ordenador, o sea, la planificación en términos de estrategia, táctica, técnica y logística, funciona desde el self ubicado en el área 1, es decir, que ningún comportamiento le es extraño. Toda otra disquisición que negara esta totalidad totalizante caería en una dicotomía fragante. Las áreas son utilizadas en la posición instrumental esquizoparanoide que sigue a la depresión regresional para ubicar los diferentes objetos y vínculos de signos opuestos en un clima de divalencia, con el fin, como ya dijimos, de preservar lo bueno y controlar lo malo, impidiendo así la función de ambas valencias, lo que significaría la configuración de la posición depresiva y la aparición del caos, duelo, catástrofe, destructividad, pérdida, soledad, ambivalencia y culpa. Si la posición instrumental no está paralizada, funciona en base del splitting, configurando los vínculos buenos y malos con sus respectivos objetos. Aquí aparece la fundamentación de una mosografía genética estructural y funcional en términos de localización de los dos vínculos en las tres áreas, con todas las variables que pueden existir, por ejemplo. Y a título de ilustración, en las fobias, agorafobias y claustrofobia, el objeto malo, paranoide o fobígeno, está proyectado en el área 3 y actuando. Esto configura la situación fóbica donde tanto el objeto malo, fobígeno paranoide, como el objeto bueno, en forma de acompañante fóbico, están situados en la misma área. El paciente teme por un lado ser atacado por el objeto fobígeno, preservando por el objeto acompañante depositario de sus partes buenas por medio del mecanismo de evitación. Así no se juntan, eludiendo la catástrofe que podría producirse ante el fracaso de la evitación. Toda esa nosografía podría manifestarse en términos de área comprometida y valencia del objeto parcial. Esta nosografía, mucho más operacional que las conocidas, se caracteriza por la comprensión en la operación correctora en términos ya señalados y por su movilidad o pasaje de una estructura a otra, constituyendo esto el cuarto principio que puede ser observado durante el enfermarse y durante el proceso corrector. Continuidad genética y funcional. La existencia de una posición esquizoparanoide con objetos parciales, es decir, el objeto total escindido, presupone la existencia de una etapa previa en relación con un objeto total con el que se establecen vínculos a cuatro vías. La excisión o el splitting se producen en el acto del nacimiento o todo vínculo gratificante hará considerar el objeto como bueno. Eso es lo que Freud llama, erradamente a mi juicio, instinto de vida, eros, mientras que la otra parte del vínculo primario y de su objeto, sobre la base de experiencias frustradoras, se transforman en objeto malo, en un vínculo persecutorio, lo que de nuevo Freud considera como instinto, en este caso instinto de muerte, agresión o destrucción, tánatos. Como se ve, a mi entender, el instinto de vida o de muerte son ya una experiencia en forma de comportamiento, donde lo social está incluido a través de momentos gratificantes o frustradores, procediéndose la inserción del niño en el mundo social.
ha adquirido a través de esas frustraciones o gratificaciones la capacidad de discriminar entre varios tipos de experiencias como primera manifestación de pensamiento, construyendo así una primera escala de valores. La división del objeto total tiene como motivación impedir la destrucción total del objeto, que al escindirse en bueno y malo, configura las dos conductas primarias en relación con amor y ser amado, odiar y ser odiado, es decir, dos conductas sociales que determinan el comienzo del proceso de socialización en el niño, que tiene un rol y un estatus dentro de un grupo primario o familiar. Retornando al punto de partida de la protodepresión, con la aparición del splitting como primera técnica del yo, nos introducimos en la posición esquizoparanoide descrita por Fairbairn y Melanie Klein en forma paralela a mis primeros trabajos sobre esquizofrenia. Con la aparición de esta técnica defensiva se configuran dos vínculos, una situación de objeto parcial en relación de divalencia y no de ambivalencia como lo ha definido Bleuler. Procesos de introyección y proyección, de control omnipotente, de idealización, de negación, etc. Teniendo en cuenta este concepto de posición esquizoparanoide, es posible revisar el concepto de represión, tan importante en la teoría psicoanalítico, y punto de partida de la divergencia entre Freud y Janet. Freud sostenía que el proceso de represión era una estructura única y característica en la génesis de las neurosis. Janet, en cambio, entendía que el proceso primario podría ser definido en términos de disociación. Pienso que el pleito queda resuelto al considerar que la represión es un proceso complejo que incluye la disociación o el splitting, procesos de introyección y proyección y de control omnipotente, etc. Por ejemplo, el fracaso de este último constituye lo que Freud llama la vuelta de lo reprimido, que es lo negado, lo fragmentado, lo introyectado y proyectado, pudiendo volver en cualquiera de las tres áreas o dimensiones fenoménicas donde la mente sitúa los vínculos y objetos para su mejor manejo. En este volver, lo reprimido es vivido por el self como lo extraño o alineado. La ansiedad dominante en la posición esquizoparanoide es la ansiedad persecutoria o paranoide de ataque al yo, como producto de una retaliación por la proyección de la hostilidad, que vuelve agigantada o realimentada como un boomerang sobre el propio sujeto. Esta ansiedad paranoide vuelve como si proviniera de objetos humanos o desplazamientos, depositarios de la hostilidad de la cual el yo se ha liberado por la proyección. A esta ansiedad, la única descrita con anterioridad, agregó la otra proveniente de las vicisitudes del vínculo bueno o dependencia de objetos depositarios de esa calidad de sentimientos. Las alternativas sufridas por este vínculo dan como producto otro tipo de ansiedad distinta a la persecutoria, con la cual, sin embargo, muchos la confunden. Es el sentimiento de estar a merced del depositario. La ansiedad paranoide y el sentimiento de estar a merced, ansiedad depresiva de la posición esquizoide, son coexistentes y cooperantes en toda estructura neurótico normal. La antigua diferenciación entre ansiedad, angustia y miedo desaparece en la medida en que incluimos la dimensión de lo inconsciente o lo implícito. Las diferencias de ansiedad y angustia estaban viciadas por el concepto de relación anobjetal. La posición esquizoparanoide se vincula con la creciente idealización del objeto bueno, consiguiendo el yo por medio de su técnica la preservación del objeto idealizado. A medida que se incrementa la idealización de lo bueno, aumenta el control y el alejamiento de lo malo y persecutorio, convirtiéndose el primero en un objeto invulnerable. Esta situación de tensión entre ambos objetos en distintas áreas hace necesaria la emergencia de una nueva técnica ante el carácter insoportable de la persecución, la negación mágica omnipotente. Entre los demás procesos que operan debemos señalar la identificación proyectiva. En este mecanismo, el yo puede proyectar parte de sí mismo con distintos propósitos, por ejemplo, las partes malas para liberarse de ellas, así como para atacar,
y destruir el objeto, irrupción. Se puede también proyectar partes buenas, por ejemplo, para ponerlas a salvo de la maldad interna o mejorar el objeto externo a través de una primitiva reparación proyectiva. En este momento podemos comprender lo que llamo situación depresiva esquizoide o neurótica. Se produce por la pérdida del control del depositario o lo depositado. Esta depresión no debe ser confundida con la depresión de la posición depresiva básica. En esta observamos la presencia de un objeto total, vínculos a 4 vías, ambivalencia, culpa, tristeza, soledad en relación con la imagen del propio sujeto. En la depresión esquizoide se observa el vínculo con un objeto parcial, con depositación de los aspectos buenos. Es una depresión vivida en el afuera, sin culpa, en una situación divalente y con sentimiento de estar a merced. El sentimiento básico de la depresión esquizoide es la nostalgia. Melanie Klein la describió sin advertir su estructura diferenciada, cuando se refirió a la situación de despedida normal. La buena parte, colocada en el objeto viajero o depositario, se aleja de la pertenencia del yo. Este queda debilitado y a partir de ese momento no dejará de pensar en su destino, y si bien la preocupación manifiesta es por el depositario, su preocupación está vinculada al estado de las partes de él que se han desprendido, creándose una situación de zozobra permanente. La nostalgia es algo distinto de la melancolía. El término es una consideración creada por Hofer de las palabras griegas nostos, retorno, y algos, dolor. El splitting permite al yo emerger del caos y ordenar sus experiencias. Está en la base de todo pensamiento si consideramos que la discriminación es una de las primeras manifestaciones de ese comportamiento del área 1. Posición depresiva. La posición esquizoparanoide, al lograr un manejo exitoso de las ansiedades de los primeros meses, lleva al niño pequeño a organizar su universo interno y externo. Los procesos de splitting, introyección y proyección le permiten ordenar sus emociones y percepciones y separar lo bueno, objeto ideal, de lo malo, objeto malo. Los procesos de integración se hacen más estables y continuos, surgiendo un nuevo momento del desarrollo, la posición depresiva caracterizada por la presencia de un objeto total y un vínculo a 4 vías. El niño sufre un proceso de cambio súbito y la existencia de 4 vías en el vínculo le acarrea un conflicto de ambivalencia, de donde emerge la culpa. La maduración fisiológica del yo trae como consecuencia la organización de las percepciones de múltiple origen, así como el desarrollo y la organización de la memoria. La ansiedad dominante o miedo está referida a la pérdida del objeto debido a la coexistencia en tiempo y espacio de aspectos malos, destructivos y buenos en la estructura vincular. Los sentimientos de duelo, culpa y pérdida forman el núcleo existencial junto a la soledad. La tarea del yo en este momento consiste en inmovilizar el caos posible o en comienzo, apelando al único mecanismo o técnica del yo perteneciente a esta posición, la inhibición. Esta inhibición precoz, más o menos intensa en cada caso, va a constituir una pauta estereotipada y un complejo sistema de resistencia al cambio, con perturbaciones del aprendizaje, la comunicación y la identidad. La regresión desde posiciones más altas del desarrollo a estos puntos disposicionales que toman el contexto de lo que Melanie Klein llamó neurosis infantil, trae como consecuencia la reactivación de este estereotipo al que llamamos depresión básica, con paralización de las técnicas instrumentales de la posición esquizoide. Si el proceso regresivo del enfermarse consigue reactivar el splitting y todos los otros mecanismos esquizoides, con la reestructuración de 2 vínculos con objetos parciales, uno totalmente bueno y uno totalmente malo, se configuran las estructuras nosográficas según la ubicación de estos objetos en las distintas áreas. A las 2 posiciones descritas por Melanie Klein y Fairbairn, estructuras predominantemente especiales, agregamos el factor temporal para construir la estructura tetradimensional de la mente.
La situación patorrítmica se expresa en términos, velocidades o ritmos que constituyen momentos de estructuración patológica que van de la inhibición y lentificación de los procesos mentales al polo explosivo, donde todo sucede con las características y de allí tomarán su configuración de las crisis coléricas infantiles. Si esta bipolaridad llega a predominar en la manera de ser y de expresarse de las ansiedades y de las técnicas del yo, tendientes a controlarlas y elaborarlas, nos encontramos en el amplio campo de la enfermedad paroxística epilepsia. En la ecuación etiopatogénica de la neurosis y psicosis debemos considerar lo que acontece del proceso del enfermarse y del recuperarse durante la operación correcta con el psicoterapeuta, así como la reparación de los aspectos instrumentales del paraprendizaje-comunicación. Es esta perturbación con antecedentes constitucionales una estructura con vigencia en la posición depresiva del desarrollo, a la que se le vuelve, partiendo de la depresión desencadenante, en el proceso regresional. La funcionalidad de este proceso debe ser descrita en términos de volver al lugar donde las técnicas del yo fueron eficaces, pero al inmovilizar y dificultar la estructura depresiva la hizo rígida, repetitiva, estereotipo, quedando en forma latente como posición básica. Esta estructura actuó como punto disposicional en el momento del desarrollo y si bien se controló a los miedos básicos, quedó estancada como estructura prototípica que constituye el núcleo patogénico del proceso del enfermarse. Esto es lo que yo llamo depresión básica, depresión del desarrollo, más depresión regresional con aspectos de la protodepresión. Denomino depresión desencadenante a la situación habitual de comienzo, cuyo común denominador fue expresado por Freud en términos de privación de logros vinculados al nivel de aspiración. Este factor puede ser retraducido cuando se estudia su estructura en términos de depresión por pérdida o privación, no solo en términos de satisfacción de la libido y su estancamiento, sino también en términos de privación de objeto o situación donde el objeto aparece como inalcanzable por impotencia instrumental de origen múltiple. La imposibilidad de establecer un vínculo con el objeto acarrea primero fantasías de recuperación, donde lo fantaseado está en relación con los instrumentos del vínculo. Ejemplo, caso del miembro fantasma en la amputación de un brazo, negación de la pérdida del miembro. Esto constituye la defensa inmediata frente a la pérdida, que sin embargo no resiste la confrontación de la realidad, sumergiéndose entonces el sujeto en la depresión. Al imponerse la cruel verdad de la pérdida se inicia la regresión y elaboración del duelo que configuran la complejidad fenoménica y genética de la depresión regresional. En síntesis, la estructura de la pauta depresiva de conducta está asentada en la situación de ambivalencia frente a un objeto total. De esta situación de ambivalencia surge la culpa, amor y odio frente a un mismo objeto o en un mismo tiempo y espacio. La ansiedad depresiva deriva del miedo a la pérdida real o fantaseada del objeto. El conflicto de ambivalencia, producto de un cuádruple vínculo, el sujeto ama y se siente amado, y odia y se siente odiado por el objeto. Paraliza al sujeto por su intrincada red de relaciones. La inhibición se centra en determinadas funciones del yo. La tristeza, el dolor moral, la soledad y el desamparo derivan de la pérdida del objeto, del abandono y de la culpa. Frente a esta situación de sufrimiento surge la posibilidad de una regresión a una posición anterior, operativa e instrumental para el control de la ansiedad de la posición depresiva. El mecanismo básico es la división del yo y sus vínculos y la aparición del miedo al ataque al yo, ya sea desde el área 2, hipocondria, o desde el área 3, paranoia. Aparece también un miedo depresivo frente al objeto bueno depositado con sentimiento de estar a merced y nostalgia. Las neurosis son técnicas defensivas contra las ansiedades básicas. Son las más logradas y cercanas a lo normal y están alejadas de la situación depresiva básica prototípica.
La psicosis son también formas de manejo de las ansiedades básicas, así como la psicopatía. Las perversiones son formas complejas de elaboración de la ansiedad psicótica y su mecanismo se centra alrededor del apaciguamiento del perseguidor. El crimen es una tentativa de aniquilar la fuente de ansiedad proyectada desde el área 1 al mundo exterior, mientras que este proceso internalizado configura la situación de suicidio. La locura es la expresión de nuestra incapacidad para soportar y elaborar un monto determinado de sufrimiento. Este monto y nivel de capacidad son específicos para cada ser humano y constituyen sus puntos disposicionales, su estilo propio de elaboración. Depresión iatrogénica. Denominamos depresión iatrogénica al aspecto positivo de la operación psicoterápica, que consiste en integrar al sujeto a través de una dosificación operativa de partes disgregadas y hacer que la constante universal de perseveración de lo bueno y control de lo malo funcione en niveles sucesivos caracterizados por un sufrimiento tolerable, por disminución del miedo a la pérdida de lo bueno y en una disminución paralela al ataque, durante la confrontación de la experiencia correctora. En la adjudicación sucesiva de roles que en ella se realiza, el psicoterapeuta debe tener la plasticidad suficiente para asumir el rol adjudicado, transferencia, no actuándolo, acting in del terapeuta, sino retraduciéndolo, interpretación, en términos de una conceptualización, hipótesis o fantasía acerca del acontecer subyacente del otro, estando atento a su respuesta emergente, que a su vez debe ser retomada en un continuo de hilo de Ariadna en forma de espiral. Recién ahora podemos formular lo que debe considerarse como unidad de trabajo, único método que por sus posibilidades de predicción se acerca más a un método científico de acuerdo con criterios tradicionales, criterios que a su vez deben ser analizados para no caer víctimas de estereotipos que actuando desde adentro del ecro de manera casi inconsciente funcionan de parte del terapeuta como resistencia al cambio. La unidad de trabajo está compuesta por 3 elementos que representan el ajuste de la operación: existente, interpretación, emergente. El emergente es expresado en el contexto de la operación y tomado por el terapeuta como material. Cuando el contenido es escotomizado y luego actuado afuera por el paciente, configura el acting out, frente al cual no hay que emitir juicios según una ética formal, sino funcional, relacionándolo con el aquí y ahora, que incluye aspectos positivos vinculados con el aprendizaje de la realidad o la represión de las comunicaciones. Si el terapeuta juzga al paciente en términos de bueno, malo, inmoral, etc., arriesga la posibilidad de comprensión del mismo. En el proceso corrector, a través de fenómenos de aprendizaje y comunicación y sucesivos esclarecimientos, se disminuyen los miedos básicos y se posibilita la integración del yo, produciéndose la entrada en depresión y la emergencia de un proyecto o perspectiva que incluye la finitud como situación propia y concreta. Aparecen mecanismos de creación y trascendencia. La posición depresiva da entonces al sujeto oportunidad de adquirir identidad, base del insight, y facilita un aprendizaje de lectura de la realidad por medio de un sistema de comunicaciones, base de la información. En síntesis, los logros del penoso pasaje por la posición depresiva. Situación ineludible en el proceso corrector incluye la integración que coincide con la disminución de los miedos básicos, reactivados por el proceso desencadenante, la disminución de la culpa y la inhibición, el insight, la puesta en marcha de mecanismos de reparación, creación, simbolización, sublimación, etc., que dan como resultado la construcción de pensamiento abstracto, el que por no arrastrar al objeto subyacente existente resulta más útil, flexible, capaz de evaluaciones en términos de estrategia, táctica, técnica y logística de sí mismo y de los demás. La planificación y prospectiva, junto con las últimas técnicas nombradas,
constituyen lo que Freud llama proceso de elaboración que sigue el insight. Este proceso, una vez puesto en marcha, persiste aunque se interrumpa el vínculo con el terapeuta, continuándose la elaboración después del análisis, after analysis. Esto se da cuando el proceso corrector ha seguido una estrategia adecuada. Paradójicamente es el momento de los mayores logros de autoconducción. Con la depresión iatrogénica cerramos nuestro esquema de las 5 depresiones: protodepresión, del desarrollo, desencadenante, regresional y iatrogénica. Ellas constituyen el núcleo básico del acontecer de la enfermedad y la curación. Retomando los conceptos de la causación configuracional, después del principio de continuidad genética, estructural y funcional a través de 5 depresiones, me referiré al cuarto principio, movilidad e interacción de las estructuras. Ya hemos señalado el carácter funcional y significativo de las estructuras mentales que adquieren la fisonomía de lo que llamamos enfermedad mental. Un análisis secuencial y estratigráfico nos prueba el carácter complejo y mixto de cada una de ellas, diferenciándose unas de otras por el carácter dominante de la ubicación de los miedos básicos en cada área a través de vínculos significativos. Genéticamente se observa en el desarrollo lo mismo que en el proceso del enfermarse y el proceso corrector. Las estructuras son instrumentales y situacionales en cada aquí y ahora del proceso de interacción. Las discusiones bizantinas de los psiquiatras se debe en gran parte a un malentendido, ya que la estructura que se vio en un momento de observación puede variar en tiempo y espacio, puesto que la relación vincular con el investigador determina la configuración de estructuras con ese carácter funcional, instrumental, situacional y vincular, figurando este último en relación con el tipo específico de codificación y decodificación, aprendizaje, etc. Por ello, sostenemos este principio en sus aspectos fenomenológicos y genético, estructural y clínico. Quinto principio: vínculo, rol, portavoz. Ya hemos definido el concepto del vínculo como una estructura compleja de interacción, no en forma lineal sino en espiral, fundamento del diálogo operativo, donde a cada vuelta hay una realimentación del yo y un esclarecimiento del mundo. Cuando esa estructura se estanca por el monto de los miedos básicos, se paraliza la comunicación y el aprendizaje. Estamos en presencia de una estructura estática y no dinámica que impide una adaptación activa a la realidad. El concepto de rol, incorporado a la psicología social y desarrollo por Mead, el gran precursor de esta disciplina, que basó todo su desarrollo en el concepto del rol, su interacción, el concepto de mí, de otro generalizado, que representaría el grupo interno como producto de una internalización de los otros, adolece sin embargo de una limitación que hemos resuelto incorporando a la idea de grupo interno o mundo interno del sujeto, la internalización llamada ecológica. Consideramos que la internalización del otro no se hace como un abstracto y aislado, sino que incluye los objetos inanimados, el hábitat en su totalidad, que alimenta fuertemente la construcción del esquema corporal. A este lo defino como la representación tetradimensional que cada uno tiene de sí mismo en forma de un gestaltum, estructura cuya patología comprende los aspectos de la estructura temporoespecial de la personalidad. La noción popular de querencia o pago va mucho más allá de las personas que la integran, y eso se observa en las relaciones, en las situaciones de migración. El miedo a la pérdida paraliza al migrador campesino en el momento en que tiene que asumir un rol urbano, provocando su marginación. Retornando al concepto de rol, consideremos algunas situaciones, las que se presentan con mayor frecuencia en los grupos operativos. El campo del grupo operativo está poblado por los roles prescriptos o puestos que definimos en términos de pertenencia, afiliación, cooperación, pertinencia, comunicación, aprendizaje y tele, que representados en forma de un cono invertido convergen como roles o funciones para provocar en la situación de tarea la ruptura del estereotipo.
Se puede decir que en el acontecer del grupo, determinadas personas van a asumir estos roles correspondientes de acuerdo con sus características personales, pero no todo se realiza en términos de una tarea positiva. Otros roles, en cierta manera prescriptos por su frecuencia, son asumidos por miembros del grupo, como los roles de portavoz, saboteador, chivo emisorio y liderazgo. Cuando algunos de los roles tienen mando, el líder autocrático, democrático, al que agregó el demagógico, cuya extraña ausencia en los investigadores llama la atención. Los miembros del grupo pueden asumir los roles consignados y cuando la adjudicación o asunción del rol en el marco del puesto se realiza adecuadamente, su funcionalidad aumenta. Ciertos roles, como el conspirador y saboteador, son generalmente elegidos por el extragrupo, introducidos en el intragrupo, como una misión secreta de sabotear fundamentalmente la tarea y el esclarecimiento. Estas infiltraciones, en forma de conspiración, deben ser tomadas como un hecho natural y son las fuerzas que actúan desde afuera, introducidas en el adentro para sabotear el cambio, es decir, son representantes de las resistencias al cambio. Roles por delegación con a veces infinitos eslabones, pero que van a dar a otro grupo que como grupo de presión asume en la comunidad el rol de la resistencia al cambio y el oscurantismo. El nivel de cooperación en los pequeños grupos puede ser operativo, pero también lo es sobre todo en grupos más grandes. Cuando los liderazgos toman un campo mayor a la identificación cooperativa, se asume la identificación llamada cesariana, que puede juzgar un rol en la historia cuando las situaciones grupales están en peligro o son incapaces de comprender el proceso histórico y cuando el miedo reactivo por situaciones de inseguridad y peligro se hace persecutorio. El movimiento regresivo dirigido por un líder cesariano trata entonces de controlar el grupo o toma el poder. Las identificaciones de este tipo entre los miembros de un grupo o comunidad, masa y líder, conducen a la idea de que la desgracia que ha caído sobre la comunidad ha sido traída exclusivamente por una conspiración de ciertas personas o grupos, a quienes se les adjudica el rol de responsables y chivos emisarios. Pero es frecuente encontrar un hilo conductor que va del liderazgo al chivao, donde ambos juegan una especie de role-playing, en el que uno es el bueno y el otro el malo. Para un próximo audio, situación triangular.